Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. México, Colombia y Bolivia son países gobernados por un club de golfos y caraduras de izquierda populista y autoritaria que, con una agenda ideológica tóxica, conflictiva y obsoleta como instrumento político, pretenden perpetuarse en el poder copiando a las rancias dictaduras del continente y usando de sostén la corrupción y el narcotráfico. Estas bandas de izquierda populista, autócratas y bandoleras, se dedican a desmantelar democracias y a secuestrar las instituciones de los estados que mal gobiernan. Guatemala, Ecuador y Argentina, por otro lado, estrenan gobiernos encabezados por dirigentes que respetan la norma democrática. Arévalo, Noboa y Milei tienen la oportunidad de devolver a sus países a la senda de la racionalidad política, por el camino de la responsabilidad fiscal y económica, y sobre todo lo pueden hacer con el más riguroso respeto a los valores liberales que son el fundamento del desarrollo y la prosperidad de los pueblos. A pesar de la propaganda populista y las mentiras de tanto político embustero, delincuente y oportunista que prefiere las falsas trincheras de la corrupción y la impunidad, y como la historia y la estadística lo certifican, la libertad individual, la propiedad privada, el libre mercado, el respeto a las leyes y políticas públicas que promuevan la inversión y la creación de oportunidades siguen siendo la verdad que construye naciones exitosas. Esto es el liberalismo clásico. Defiende y promueve la dignidad personal, la democracia, la división de poderes y la certeza jurídica. Es cierto, exige trabajo y sacrificios, pero los otros caminos llevan al subdesarrollo y la esclavitud. Los ataques a periodistas y a la candidata Xochitl Gálvez en México por hacer oposición, los prisioneros políticos en Bolivia y, entre otros, atropellos en Colombia, las amenazas y la persecución al expresidente Andrés Pastrana por criticar al gobierno y denunciar sus delitos son algunos de los desvíos que sufren el liberalismo y la democracia en nuestros países. Si no nos avispamos, serán la causa por la que perdamos nuestras democracias y nuestras libertades civiles. El caso del expresidente Pastrana en Colombia, como sucede en tantas geografías, desenmascara la indiferencia egoísta y el débil compromiso en la derecha iliberal y los conservadores que se arreglan con el poder de turno. Como dicen, nada más cobarde que $1.000.000. Así es, la historia está llena de cobardías y traiciones. La libertad siempre triunfa, pero hay que defenderla. El liberalismo clásico, que defiende y promueve la dignidad personal, la democracia, la división de poderes, la propiedad privada, los mercados abiertos, un gobierno limitado y la libertad individual, se encuentra bajo ataque y en una encrucijada. Dictaduras como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela e Irán lo critican por supuesta decadencia, y populistas autoritarios, usualmente corruptos o narcotraficantes, en el espectro político de Occidente, sobre todo en América Latina, lo descalifican por elitista y privilegiado. Se equivocan. El liberalismo es el único sistema que ha creado riqueza a través de la historia, y, aún así, se reconoce imperfecto y está siempre evolucionando. Pero el socialismo, las dictaduras y el populismo autoritario solo han causado subdesarrollo y pobreza. Y, aún así, su ilimitada arrogancia los induce a seguir engañando y ofreciendo lo que saben que no cumplirán. La evidencia es abundante y está a la vista. El problema de fondo es otro. Aparte de las criminales dictaduras conocidas, AMLO en México, Petro en Colombia y Arce o Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, atacan al liberalismo y al capitalismo ofreciendo la mentira socialista desde sus plataformas populistas y clientelares, que son pan hoy para pocos, hambre mañana para todos. El problema de fondo es que, más que una propuesta ideológica, usan el discurso populista y de lucha de clases como herramienta para llegar al poder y secuestrarlo para siempre.
Así nacieron las dictaduras existentes y así se comportan quienes lo quieren ser. Otra vez, la evidencia es abundante y está a la vista. En esta dinámica perversa, los ciudadanos son presa fácil. El problema está en las élites acomodadas, indiferentes o incluso cómplices, que participan, se dejan y peor aún, abandonan y traicionan a quienes dan la cara y defienden los valores de la libertad, la democracia y la igualdad de todos ante la ley. Hay que poner atención al caso del expresidente Andrés Pastrana en Colombia, que está siendo perseguido, amenazado y acusado por señalar, criticar y exponer las falencias, la mediocridad y la corrupción del débil, incompetente y corrupto gobierno de Gustavo Petro. Analistas de Iberoamérica coinciden que el presidente Pastrana no necesita defensores de oficio, pero los liberales y quienes creen en la libertad de expresión, el Estado de Derecho y la división de poderes deben alzar su voz antes de que sea tarde. La mejor defensa de Pastrana es su trayectoria de estadista y líder global, lo que le han hecho ganar el respeto y la admiración de gobiernos e instituciones del Occidente libre. El expresidente Andrés Pastrana simboliza a quienes luchan solos contra las agendas autoritarias y narcopopulistas. Hay que estar vigilantes y listos para evitar un atropello del autoritario gobierno de Petro. El México de AMLO, la Colombia de Petro y la Bolivia de Arce y Evo, entre otros, intentan copiar a China, Rusia, Cuba, Nicaragua o Venezuela, las rancias dictaduras más conocidas del mundo, para instalar el modelo autoritario. Pero, como no tienen los recursos ni el apoyo suficiente para hacerlo, socavan las instituciones democráticas, ejecutan programas clientelares, desajustando las finanzas públicas para formar bases de votantes incondicionales, limitan las libertades civiles de los ciudadanos, persiguen a críticos y opositores, y como si no fuera poco, se alían al crimen transnacional y al narcotráfico. América Latina debe estar en alerta, lista y dispuesta para dar un paso al frente si quiere preservar su democracia, su seguridad y su libertad. Si la política está llena de obstáculos, frustraciones y amenazas, la vida también lo está y más. Por supuesto, son las oportunidades en las que debemos trabajar para construir un mundo mejor. Quienes han dedicado la vida a eso y además lo intentan hacer desde la política, con valores y con valentía, pues doble mérito, especialmente cuando se viven tiempos de intolerancia, corrupción y autoritarismo. Las tres condiciones, los tres valores ineludibles que permiten el desarrollo de las naciones son la libertad, la democracia y la justicia. Para conversar sobre el ataque permanente a estos valores y de las amenazas y la persecución que sufren quienes los defienden, tengo el privilegio de presentarles a Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002. Es abogado con estudios en Harvard, fue alcalde de Bogotá, embajador de Colombia en Estados Unidos y presidente de su país. Pablo Escobar lo secuestró en 1988. En su primer año de gobierno, el presidente Pastrana, en alianza con el gobierno de Bill Clinton, diseñaron y ejecutaron el Plan Colombia para luchar contra las guerrillas comunistas y el narcotráfico en Colombia. Pastrana es un líder respetado y reconocido en el mundo. Su vida y su paso por la política lo llevaron a ser un personaje legendario y de inspiración para series y documentales en televisión. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado. Esta semana, Chile, América Latina y el mundo perdieron a un buen hombre, un estadista, un demócrata, gran amigo tuyo y mío también, Sebastián Piñera. Nos hará mucha falta en las batallas que vienen. Una de ellas, acompañarte y apoyarte en tu valiente misión, presidente, por defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en Colombia, razón por la cual el autoritario y corrupto gobierno de Gustavo Petro te persigue, te amenaza y ha iniciado acciones penales en tu contra. Presidente Pastrana, esta tribuna es tuya. ¿Cómo te podemos apoyar? Muchas gracias, Dionisio. La verdad que primero, qué triste esta tragedia de la muerte de Sebastián. Tú que fuiste y nos acompañaste a los expresidentes
en la creación del Grupo Libertad y Democracia hace menos de un año, ¿cierto? Que estábamos ya conformando el grupo, Sebastián fue factor fundamental. Y fíjate, yo creo que el último documento firmado por Sebastián fue una declaración del Grupo Libertad y Democracia apoyando precisamente la lucha que libramos en Colombia, y ayer el Grupo IDEA también, más de 20 expresidentes de América Latina y de España. A ver, aquí estamos en un tema y triste que nos haya abandonado Sebastián, porque este sí que fue un luchador por la democracia y que estuvo siempre acompañándonos en esto. Para Cecilia, para su familia, un abrazo. Aquí estamos librando una batalla que yo creo que todavía en Colombia inclusive no se le ha dado la importancia que tiene. En primera instancia, el presidente Petro, por simplemente expresar mis opiniones contra lo que yo considero que ha sido una fusión entre el narcotráfico y el gobierno, pues decidió penalmente denunciarme por el delito de injuria y calumnia. Y aquí se me están violando, como a cualquier ser humano, tres de los principales derechos: el de la libertad de pensamiento, el de la libertad de expresión y el de la libertad de hacer oposición. Y por eso me anunció el presidente. Estuvimos la semana pasada precisamente ante el fiscal general, ante la Fiscalía General de la Nación, tratando de hacer una audiencia de conciliación. Y el presidente dice: es que usted tiene que retractarse de todo lo dicho contra mi gobierno. Le digo: presidente, uno frente a las opiniones, ¿cómo se retracta? Frente a lo que verdaderamente piensa y defiende, ¿cómo se va a retractar? En segunda instancia, él solicitaba que yo no podía seguir utilizando mis redes sociales ni poder dar entrevistas como esta hoy que usted gentilmente me invita, Dionisio, porque no podía volver a utilizar ni redes sociales ni hablar ante los medios de comunicación sobre el mismo tema, cosa que tampoco iba a hacer. Y por último, cosa muy extraña, es la primera vez que un presidente de Colombia denuncia a un expresidente penalmente. Me pedía una contribución económica, que le tenía que dar yo una contribución económica. Por lo tanto, aquí hay una judicialización de la política que ya le estamos viviendo en América Latina. Yo quiero llamar la atención porque hoy es Andrés Pastrana, mañana es cualquier político. Sí. Van a ser los medios, van a ser los periodistas, sí, van a ser los académicos y los empresarios los que van a sufrir esta persecución. Sí. Pues siéntete acompañado, presidente. En esta geografía más al norte pasa exactamente lo mismo. Ha sido uno de los mayores opositores a la criminal narcodictadura chavista madurista. Por cierto, en enero de 2015 visitaste Venezuela con el presidente Sebastián Piñera a visitar a los presos políticos de la dictadura. Has expuesto y enfrentado el populismo, la corrupción y el crimen organizado del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, de los cuales Gustavo Petro es parte, socio y cómplice. ¿Son también estas razones por las que te persigue? Claro, porque es que aquí lo que vemos es el Foro de Sao Paulo tratando precisamente de judicializar a quienes se oponen a esas tesis del Foro de Sao Paulo. Fuimos con Sebastián precisamente a Venezuela la primera vez que vamos, y es cuando hacemos la denuncia en esa oportunidad que Leopoldo López y Daniel Ceballos, que estaban presos, no eran unos presos, como decía, y creo que aquí hay que utilizar la expresión que vengo diciendo, el narcopopulismo, estaban presos políticos, eran Leopoldo y Daniel y otros que estaban en ese momento en Ramo Verde. Y por primera vez hablamos de presos políticos en Venezuela. ¿Cómo deja esto la libertad de pensamiento y de expresión de los colombianos? Parte de la sociedad civil y en especial las élites se atemorizan, se acobardan ante gobiernos autoritarios. Presidente Pastrana, ¿cómo está reaccionando Colombia a los abusos de Petro? A ver, aquí lo que veo es que esta denuncia, y perdón que sea personal, porque aquí no se trata de Andrés Pastrana, como tratan de decir algunos medios y el gobierno, de que lo estoy aprovechando políticamente. Dionisio, yo ya políticamente simplemente defiendo la libertad y la democracia. Yo no aspiro a ser presidente de nuevo, ni a ser senador, ni a ser diputado, ni concejal. Simplemente estamos defendiendo la democracia, y por eso yo llamo la atención que esto es gravísimo. Para mí no es grave, es gravísimo que esté judicializando a quienes estamos en contra o opinamos en contra del gobierno de Petro. Lo mismo va a pasar con los empresarios. Los empresarios también, yo creo que aquí no se han despertado. Comienza a ver la persecución también, Dionisio, ¿a través de qué? Del sistema tributario, de que se hacen las revisiones de las declaraciones de renta, si estás o no pagando impuestos. Fíjate lo que ya pasó en Colombia. Ya comenzaron a cerrar grandes empresas precisamente a través de denuncias que se hicieron de la Dirección de Impuestos Nacionales. Y por último, los medios de comunicación. Aquí se olvidan, Dionisio, de que las ondas radiodifusoras, ¿de quién son? Del gobierno.
Entonces mañana, lo he dicho, por ejemplo, en el caso de NTN 24 o Caracol o otras compañías en Colombia, el gobierno perfectamente, yo digo que nosotros tenemos que hablar con los venezolanos porque vienen del futuro, ya sucedió en Venezuela. Empezaron a revisar los contratos, se expropiaron los medios de comunicación, se compraron los medios de comunicación, se persiguieron los grandes periodistas, que todos los grandes periodistas venezolanos hoy están fuera de Colombia, y eso puede suceder aquí, que mañana comiencen a revisar, a ver estos contratos, cómo están siendo, aquí se han entregado por licitaciones, y que pueda revisarse por parte del gobierno. Entonces, es un hecho de mucha gravedad. Claro. Como dices, presidente, esta amenaza a la democracia es más que un tema personal de Petro contra Pastrana, como se ha querido plantear. Se trata de un asunto que pone en jaque la libertad de expresión de los colombianos y sienta un peligroso precedente. ¿Cómo están reaccionando? Ya lo decías, pero danos un par de detalles más. La prensa, los partidos políticos de oposición y la comunidad internacional. La verdad que yo en este momento, hasta el momento, he estado solo dando esta batalla. Yo no he oído presidentes que se hayan sumado a esta o expresidentes que se hayan sumado o empresarios o medios de comunicación. Aquí estamos dando esta batalla, pero bueno, yo estoy acostumbrado a dar estas batallas solas. Sí. Y vamos a seguir dándolas. Así comenzamos en Venezuela y miren lo que vamos hoy. Así es, te hemos visto toda la vida dando esas batallas, presidente Pastrana. Los gobiernos de Guatemala, Ecuador y Argentina están a salvo por el momento de las garras de la narcopolítica o el narcopopulismo corrupto y autoritario. Esa llamada derecha, como fue hasta hace poco el caso de Guatemala, que fue terrible, o la izquierda populista, como lo sufrió Argentina 50 años, y hoy le toca a Milei reconstruir el país. Pero México, Colombia y Bolivia, 3 países vitales para la estabilidad del continente, están en peligro. Presidente Pastrana, esto es mucho más que un tema ideológico. ¿Es esto una conflagración criminal y geopolítica en la que están China, Rusia e Irán, para nombrar 3, a la que debemos poner más atención? A ver, por el momento lo que yo veo aquí clarísimamente en la intervención del Foro de Sao Paulo, en que está buscando el presidente Petro, y posiblemente por la posición que yo ocupo hoy, yo soy presidente de la Internacional Demócrata de Centro, 110 partidos del mundo de la centro-derecha. Ellos dicen, vamos precisamente por este tipo de organizaciones que son las que le hacemos el contrapeso. Vamos por el Grupo Libertad y Democracia, vamos por el Grupo IDEA, que son las que le estamos haciendo contrapeso en este momento. Y claramente hoy lo que estamos viendo es que Petro lo que está buscando es que Colombia se convierta en otra Venezuela narcopopulista o que se convierta en la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces en esto tenemos que estar muy atentos, porque esta es una pelea que estamos comenzando a dar. Fíjense lo que está pasando. A veces llamo la atención sobre los Estados Unidos. Petro se reúne ayer precisamente con los Estados Unidos. ¿Y cuál es la petición de los Estados Unidos? Es al presidente Petro, como ya lo hemos dicho, Petro es no presidente de Colombia, sino el canciller del narcodictador Maduro. Claramente lo que le están diciendo, ¿usted por qué no interviene precisamente ante Venezuela para buscar que haya libertad y que haya democracia? ¿Cuál libertad y cuál democracia si él mismo está judicializando a la oposición? No entiendo yo cómo le puede pedir a un presidente que judicializa a la oposición, que está persiguiendo a los empresarios, para que vaya y trate de buscar una solución en Venezuela. Presidente Pastrana, ¿cómo podemos, desde los espacios libres que nos quedan, apoyarte en tu lucha por la libertad y la democracia en Colombia? Esto que estamos haciendo hoy, tener la posibilidad de que se nos den este tipo de espacio para sacar a la luz pública lo que está sucediendo. Fíjese algo, Dionisio, que yo creo que es importante que usted lo tenga en mente. El presidente Petro fue a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó una constancia. ¿Cuál fue esa constancia? Que el único gobierno que verdaderamente le había respetado a él el derecho a hacer oposición era el de Andrés Pastrana. Y dejó esa constancia. Y se lo dije yo en la agencia, en la cita que tuvimos precisamente para buscar la conciliación. Le dije, presidente, qué curioso que usted ante la comisión reconoce que mi gobierno le dio todas las plenas garantías para que usted ejerciera la oposición, y hoy usted me judicializa a mí precisamente por estar opinando y haciéndole oposición a su gobierno. Presidente Pastrana, sobra decir que cuentas con nosotros en esta tribuna y desde los otros espacios en Washington, Madrid y América Latina, donde estamos presentes dando el grito de libertad. Gracias por estar con nosotros, querido presidente. Gracias a ti, Dionisio, por esta oportunidad y por esta posibilidad y oportunidad de poder expresar y que el mundo conozca, y América Latina, qué es lo que está sucediendo hoy en Colombia. Gracias, presidente. América Latina y el mundo libre pierden a uno de sus grandes líderes.
Sebastián Piñera partió antes de tiempo, pero deja un legado de entrega por la causa democrática, de responsabilidad y honor en las cuestiones de Estado y compromiso en la lucha por la libertad. Hombre excepcional con un legado que trasciende su ilustre carrera política, presidente en 2 ocasiones, brillante académico y empresario de gran éxito. El vacío que deja solo puede ser compensado con la continuidad de su trabajo cívico en la defensa y promoción de los valores liberales con los que transitó por la vida. Sebastián Piñera, expresidente de Chile, será recordado siempre por su pueblo, pues a los pocos meses de haber dejado el poder, su obra volvió a brillar y a dar la luz que iluminó a la gran nación andina. Desde esta tribuna, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Piñera, al pueblo chileno y a Iberoamérica. El legado de Sebastián Piñera debe inspirar a las futuras generaciones a seguir su ejemplo de servicio y dedicación por la causa de la libertad. La libertad y la democracia están bajo amenaza en América Latina. Por eso, el Grupo Libertad y Democracia nace como una instancia donde podamos reflexionar, dialogar, coordinar, pero sobre todo actuar